dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Así es, Jesús, hoy te estamos agradeciendo, Padre, por permitirnos tener un día más de vida, Señor, un día más en los que podemos disfrutar de tus bondades, Señor, en los que podemos ver tus maravillas, Señor, en los que podemos caminar por fe. Hoy te pido, bendito Rey, que seas tú cubriéndonos con tu preciosa sangre, Señor, que seas tú cubriendo nuestros pecados, bendito Rey, que seas tú viéndonos con ojos de gracia. Hoy te agradecemos, Señor, porque somos bienaventurados, Padre, porque podemos habitar en tu casa y nos podemos gozar y alegrar en tu presencia. Hoy nos alegramos, Señor, también porque sabemos, Señor Jesús, que los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Hoy bendecimos y alabamos tu santo nombre en el nombre de Jesús. Amén.
el santuario desde Sión te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón. Que oiga en el día del conflicto, el Dios de Jacob te defienda y ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón. Desde el santuario, desde Sión, te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón. Desde el santuario, desde Sión, te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón. Desde el santuario, desde Sión, te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Así es, bendito Rey. Hoy te agradecemos, Señor, por tus misericordias, Señor, por tus bondades, bendito Rey. Hoy declaramos, Señor, que tú eres el hacedor de milagros, que tú eres nuestro Dios fuerte y valiente. Hoy reconocemos, Señor, que en nuestros corazones están tus caminos, Señor, y que en ti están nuestras fuerzas, bendito Rey. Hoy te pido, Dios de Jacob, que seas tú escuchando nuestras oraciones, Señor, que seas tú viendo nuestras ofrendas, Señor, y que las recibas como olor grato. Hoy, bendito Rey, te pido, Señor, que derrames sobre nuestras vidas de ese vino nuevo, Señor, que seas tú haciendo en nosotros tu voluntad, que seas tú derramando de tu amor, Señor, de tu gracia y de tu unción. Permítenos seguir alabando tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El amor de mi vida eres tú.
Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Así es, Jesús. Hoy sabemos, Padre, que tú eres un Dios de gracia y de gloria, Señor. Y nos sentimos bienaventurados, bendito Rey, porque tú no quitarás el bien de nuestras vidas, de nuestro caminar. Hoy te decimos, Señor, que en ti están puestos nuestros ojos, que en ti está puesto nuestro corazón, que en ti están nuestras fuerzas y nuestra confianza, bendito Rey. Hoy te pido, Padre, por nuestros apóstoles, nuestro apóstol Álvaro y nuestro apóstol Ruth. Hoy te pido, Señor, que seas tú llenándolos de esa doble porción, Señor, que seas tú cubriéndolos con tus cuerdas de amor, Señor, y con tu manto de poder. Asimismo, por la familia apostólica, Señor, te pido, Padre, que seas tú fortaleciéndolos y llenándolos de tu aceite. De igual manera, Señor, hoy entrego la vida del apóstol Álvaro, Señor, te pido que seas tú usando su vida para bendición de nosotros, Señor. Hoy te pido, Padre, bendito Rey, que seas tú dándole esa palabra de poder, Señor, que necesitamos. Hoy te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestros espíritus, Señor, avivando nuestros sentidos espirituales para poder recibir tu palabra, para poder entenderla, Señor, y poderla acatar. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a mirar en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, los versos del 1 al 5. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Te damos muchas gracias, Señor. En esta mañana estamos ante tu presencia, exaltándote, glorificándote, alabando tu santo nombre. Te pedimos que nos hables por medio de esta palabra en el nombre de Jesús. Dice entonces, primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versos del 1 al 5, en la Nueva Versión Internacional. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Bueno, en este pasaje el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, le está hablando al pueblo de Dios, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a una experiencia que vivió el pueblo de Israel cuando Dios, en su misericordia y buena voluntad, decidió sacarlos de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Y se refiere a la experiencia que los israelitas vivieron desde el momento en el cual la nube de la gloria de Dios empieza a acompañar al pueblo de Israel en su peregrinaje, que fue inmediatamente una vez que ellos salieron y antes de que llegaran a las orillas del Mar Rojo. La presencia de Dios representada en la nube
ya estaba con ellos. Y ahora vamos a ver unos versos que nos van a permitir entender mejor esto. Asimismo sucedió con la columna de fuego. Los acompañaba a los israelitas durante toda la noche, durante todo el tiempo de su peregrinaje. Tanto en la nube, hay que aclararlo y tener esas conocimiento a manera de certeza y convicción. Tanto en la nube de la gloria de Jehová como en la columna de fuego estaba Dios mismo. Para nosotros es difícil entender eso, pero como en muchas ocasiones es más importante que lo creamos. En su momento, en su tiempo, nos van a ser revelados los diferentes aspectos. Puede ser que en su totalidad o puede ser que parcialmente, no importa. Lo que importa es creer. El creer nos abre la puerta para que un día podamos entender plenamente todo eso que aconteció en estos momentos. Hay cientos de acontecimientos en la Biblia los cuales nosotros no entendemos. Por eso preferimos creerlos con la esperanza de que en algún momento Dios nos dará el entendimiento, nos develará esos acontecimientos. Este es uno de ellos. ¿Listo? Y entonces el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, le dice a la iglesia de los Corintios y de hecho a la iglesia universal, que él no quería que los creyentes ignoren que los padres, o sea, los antepasados que salieron de la tierra de esclavitud de Egipto, todos experimentaron el bautismo al pasar el Mar Rojo como tierra seca. O sea, recordemos que la palabra bautizar tiene en su significado que ver con sumergirse. El pueblo de Israel fue sumergido en seco, o sea, bajó del nivel de la tierra y bajó aún del nivel del mar. Por donde estaban las aguas, por el nivel en donde estaban las aguas, por ahí pasó el pueblo de Israel, o sea que sí se sumergió. Dice que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahora bien, el pueblo de Israel, como ya lo hemos visto, se sumergió simbólicamente en las aguas del Mar Rojo, pero también quedó sumergido, cubierto, tapado por la columna, por la nube de la gloria de Dios. Por eso dice, estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y esto entendámoslo como una tipología de las cosas que habrían de venir. Recordemos que el mensaje que el Señor Jesucristo da en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, conocido como la Gran Comisión, tiene que ver con esto, que ir a todas las naciones de la tierra, que le enseñen a obedecer las cosas que el Señor Jesucristo les mandó a sus discípulos y aparte de eso, que los bauticen en señal de un acontecimiento espiritual extraordinario, en un cambio en la condición espiritual de las personas. Sí, del bautismo se habla y todos, creo, los que tenemos un tiempo profesando la fe, hemos sido bautizados, hemos dado ese paso, conforme a la fe. Entonces, les decía, todo esto es una tipología y miremos el mismo Moisés. Moisés es una tipología de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como el Señor Jesucristo es nuestro libertador, el que nos libra de la esclavitud del pecado, Moisés es el libertador que
que Dios usa para libertar a su pueblo Israel de la esclavitud natural. Así lo podemos entender conforme a lo que dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versos el 1, el 2 y posteriormente el 5, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren debidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Mire que en esta Nueva Traducción Viviente es muy explícito con respecto al papel de Moisés. Dice que el trabajo que desempeñó Moisés era una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. ¿Cuál verdad o a cuáles verdades se refiere? A que Cristo Jesús es nuestro libertador. Esa es una verdad, que nos liberta de la esclavitud al pecado, que nos redime de la esclavitud al pecado, así como Moisés libertó al pueblo de la esclavitud que el pueblo de Israel, la cual el pueblo de Israel lo tuvo durante 430 años. Entonces, nunca perdamos de vista en nuestra lectura bíblica, en nuestro estudio, las diferentes tipologías o ilustraciones que en el Antiguo Testamento encontramos con referencia a verdades que van a ser develadas en el Nuevo Testamento. Ahora bien, miremos por favor lo que dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, los versos 20 y 22. Dice: partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos de día en la columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Como les decía, tan pronto el pueblo de Israel inicia su peregrinaje libertario, digámoslo así, llamémoslo peregrinaje de libertad, que conducía a una libertad absoluta. Tan pronto inicia este peregrinaje libertario, tanto la columna de nube como la columna de fuego se posan o se empiezan a manifestar. Y recordemos que tanto la columna de nube como la columna de fuego era algo dinámico, no era estático. Ahora vamos a ver algo muy bonito con respecto a la columna de nube, ¿sí? Y hay que destacar: Jehová iba delante de ellos de día en la columna de nube y de noche en la columna de fuego. O sea que tanto la nube como el fuego contenían la presencia del Dios de Israel. ¿Listo? Como les digo, esto para nosotros es algo difícil de entender, pero el llamado que nos hacen las Escrituras es a creer. El entendimiento viene después de que creamos. Hay que considerar que tanto la nube como el fuego es manifestación del poder de Dios a favor de su pueblo. En Éxodo capítulo 14, versos 19 y 20, en la Nueva Versión Internacional dice: entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de o sea, detrás del ejército. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se puso hacia la retaguardia.
quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos, o sea, para los israelitas, y luz para los egipcios, y luz para los otros, o sea, para el pueblo de Israel. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos de los otros. ¿Por qué? Porque Dios interpuso la nube de su gloria para defender a su pueblo, para impedir que el ejército egipcio pudiera alcanzar al pueblo de Israel que estaba en huida de la tierra de Egipto. Estos son manifestaciones extraordinarias del poder de Dios, y por eso el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios le dice: recuerden que todos, absolutamente todo el pueblo de Israel tuvo esa experiencia. Todos los que salieron de Egipto, sin excepción alguna, tuvieron esas experiencias maravillosas, únicas, exclusivas de ellos, porque nadie más, ninguna otra generación del pueblo de Israel ni de la Iglesia de Cristo ha tenido ese tipo de experiencias tan extraordinarias, tan poderosas. Sin embargo, todos quedaron tendidos en el desierto. Por eso, y esto entendámoslo, en muchas ocasiones las personas piden sí señales, muéstrame, yo quiero ver para creer, para convencerme, para afianzarme. Hombre, para lo mejor para creer y para afianzarse es recibir con mansedumbre la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona quiere creer, se dispone a creer, así no vea milagros, así no vea cosas sobrenaturales. El espíritu que está en la palabra de Dios va a vivificar el espíritu de quien escucha la palabra, y esa persona va a creer y se va a ir llenando poco a poco de certezas y de convicciones. Ahora bien, entonces en la nube de gloria se manifiesta el poder de Dios a favor de su pueblo, llámese pueblo de Israel, llámese Iglesia de Jesucristo. En la nube de la gloria de Dios, la nube revela la gloria de Dios. O sea, en la nube no podemos pensar de otra manera. En la nube está la gloria de Dios manifestándose. ¿Por qué la nube es algo tan extraordinario? Porque contiene a Dios, con su gloria. O sea, la experiencia de Israel en el desierto fue maravillosa. Dios mismo estaba con ellos durante el día, indicándoles el camino, haciéndoles sombra, protegiéndolos, interponiéndose entre Israel y sus enemigos. Fue una experiencia muy bonita, bienaventurada. ¿Listo? Mire lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 16, verso 10 en la Nueva Versión Internacional. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Póngale atención. Aarón y la comunidad vieron que la gloria del Señor, lo glorioso de Dios, la santidad de Dios, la majestuosidad de Dios nuestro Señor, lo excelso, lo divino, todo lo que queramos, lo santo, en fin, vieron que la gloria del Señor se hacía presente en la nube. ¿Listo? Hay que subrayar eso. O sea que yo enfatizo, esa experiencia de Israel fue única, hermosa. Éxodo capítulo 24 versos 16 y el 18, en la Nueva Versión Internacional. Dice: y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube,
el Señor llamó a Moisés. Verso 18. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. ¿Quién o por qué la nube contenía la gloria de Dios? Porque en la nube estaba la presencia de Dios. Recordemos que Dios nuestro Señor es espíritu. No es como nosotros. Si nosotros tenemos la imagen de Dios tal y cual como nosotros, y por ejemplo, si alguien tiene su propia imagen, mide unos 70, unos 60, unos 80, el aspecto, su figura, su silueta, su morfología, y piensa que Dios es así, pues está absolutamente equivocado. Nosotros no, si bien somos hechos a la semejanza, a la imagen y a la semejanza de Dios, no quiere decir que seamos idénticos a Dios, es muy diferente. Aparte de eso, Dios es espíritu, y aquí vemos que Dios habitaba dentro de la nube, lo dice clarito en Éxodo 24, 16 y 18, y la gloria del Señor se posó sobre, ese no es, Éxodo 16, verso 10, mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube, la gloria de Dios, o sea, Dios mismo se hacía presente en la nube de su gloria. Ahora bien, aparte de lo que hemos visto, dice que la nube de la gloria de Dios revela también el carácter de Dios. Dios se reveló al pueblo de Israel, reveló su carácter, su temperamento, su personalidad, sus atributos desde la nube. Dice en Éxodo capítulo 34 versos 5 y 7 en la nueva 5 al 7 en la Nueva Versión Internacional. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Así se dio a conocer. ¿Listo? Reveló su carácter, y mire que fue un episodio muy bonito, sui generis. Dice que el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Aquí podemos mirar la categoría de este siervo de Moisés, la estatura espiritual que tenía Moisés, y lo vamos a ver, o tal vez ya lo vimos, la confianza que Dios le tenía a Moisés, que se paraba al lado de Moisés, como lo dice aquí, se puso junto a Moisés, luego le dio a conocer su nombre. ¿Quién le dio a conocer su nombre? Dios le dio a conocer su nombre a Moisés. ¿Cómo? Pasando delante de Moisés, proclamó: el Señor, Dios clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Entonces, desde la nube de su gloria, el Señor revela su carácter, su personalidad. ¿Cómo podemos, o qué dice acerca de eso? Que el Señor es clemente, compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta por 1000 generaciones. Eso es bien interesante. Entonces, cuando nosotros en las Escrituras leamos acerca de la nube, no pensemos que es una nube como la que nosotros vemos, que contiene vapor de agua, que está en su ciclo, en fin, no. O sí, pero no es solamente eso. Sí,
fundamentalmente la nube contiene la gloria de Dios, la presencia, la esencia de Dios estaba en la nube. Eso quiere decir que la esencia de Dios viajó, acompañó el peregrinaje de Israel durante todo el tiempo que éste duró. Y así mismo es con nosotros. La nube de la gloria de Dios revela la soberanía de Dios. Bien importante. Éxodo capítulo 40, verso 35 en la Nueva Versión Internacional. Dice: Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Esto es bien importante entenderlo porque nos habla de la soberanía de Dios. ¿Qué podemos entender? Que la nube de la gloria de Dios, la manifestación de la nube de la gloria de Dios, no dependía de la voluntad de Moisés, sino de la voluntad de Dios. Dios se manifestaba en la nube de su gloria cuando Él lo quería y se manifestaba con quien Él lo quería. Moisés no podía decir, bueno, a ver, la nube que descienda la columna de fuego, o yo quiero que la nube se levante y arranquemos, marchemos. No, recordemos que la autoridad la tenía Dios y la daba a conocer desde la nube y desde la columna de fuego. Si la columna de nube se quedaba 20 días quieta en un lugar, Israel no podía moverse. Y aquí dice que la nube se posó sobre el templo, sobre la tienda de reunión, y no le permitió a Moisés entrar. Dice, Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella. O sea, Moisés no le podía decir, salga la nube y entro yo. Eso era imposible. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versos 10 al 11, cuando el rey Salomón trasladó el arca y los utensilios que estaban anteriormente en el tabernáculo, los trasladó al templo que él había fabricado o construido, sucedió algo similar. Dice, cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Mire qué tremendo esto, la autonomía, el gobierno de Dios ejercido desde y en la nube y a través de la nube. Me imagino, y dice la Escritura, que el rey Salomón con los sacerdotes de primer orden, sumo sacerdote de segundo orden, dispusieron todo conforme a la ley de Moisés en el orden perfecto que debía ser hecho de trasladar el arca del pacto y los utensilios al templo que el Señor por su misericordia le había permitido edificar a Salomón y la iban a entronizar. Eso era algo muy especial. Pero ¿qué sucedió? Que el Señor no dejó entrar a nadie. La nube de la gloria se posó dentro del templo y ahí se quedó y nadie entraba ni salía porque la nube no lo permitía. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Y uno no puede llegar a tratar de manipular ni de doblegar la voluntad de Dios de buenas a primeras. ¿Listo? Dios, nuestro Dios, entre sus atributos es soberano. Por eso la mejor forma de relacionarnos nosotros con un Dios autónomo, soberano, es humillándonos delante de Él, estando en una condición de postración, de acatamiento, de subordinación a su autoridad, porque Él es Dios. ¿Listo? La nube de la gloria de Jehová también revela la justicia de Dios. Miremos lo que dice en el libro de Números,
en el capítulo 12, versos 5 al 8 en la Nueva Versión Internacional. Dice: entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levante entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Mire lo que le decía hace unos instantes, que la talla espiritual de Moisés y el privilegio, porque pues es que a la verdad uno entiende que para que Moisés llegase a ser el hombre de confianza, porque así lo dice en la Nueva Versión Internacional, llegase a ser el hombre de confianza de Dios nuestro Señor, era porque en Moisés había mérito, había muchos méritos. Uno de ellos, un hombre muy manso, que aceptó el trato de Dios y el tiempo de Dios, y eso es meritorio, pero definitivamente es más gracia que mérito. O sea, es por la gracia de Dios que Dios haya exaltado y distinguido a tal manera la vida de Moisés, porque no hay hombre que pueda reunir tantos méritos como para que Dios lo considere hombre de su confianza. Es más que todo la gracia de Dios. Pero dice algo, estamos hablando que de en medio de la nube se revela la justicia de Dios. Recordemos que Moisés tuvo a bien tomar otra mujer. Él tenía una mujer llamada Séfora, hija de un señor Jetro, sacerdote de Madián, con quien tuvo 2 hijos, Gerson y no recuerdo el nombre del otro. Bueno, Gerson y Tamar, bueno, no recuerdo. Y Moisés, no nos interesa, decidió tomar otra mujer, una mujer originaria de Cus, una africana. Y entonces María, hermana mayor de Moisés, y Aarón, hermano mayor de Moisés, se llevaban pocos años, entre Aarón y Moisés creo que 2 a 3 años se llevaban de diferencia, pensaron que podían hablar y reprochar esa decisión de Moisés. Y entonces Moisés no dijo nada. Ante el reproche de sus hermanos, Moisés no dijo ni pío, ni se defendió, ni bonito, ni feo, ni blanco, ni negro. El que habló fue el Señor. Al que no le gustó el reproche que le hicieron sus hermanos a Moisés fue a Dios mismo. ¿Y qué le dijo? Mire qué bonito esta enseñanza. No pasó a disciplinarla o a disciplinarlos inmediatamente, sino primero les habló para que aprendan ellos y para que aprendamos nosotros. Dice, llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levante entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Miren que el Señor les explicó, como quien dice, ustedes no debieron abrir su boca contra Moisés, porque él es mi siervo y es mi hombre de confianza. Y entonces uno no debe hablar del siervo ajeno, porque pues al fin es ajeno. Dice, con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atrevieron a murmurar contra mi siervo Moisés?
Entonces, que vemos que desde la nube el Señor emitió su juicio. ¿Qué más sucede desde la nube de la gloria? El Señor revela su fidelidad. Desde la nube de la gloria se revela la fidelidad. Nehemías capítulo 9, verso 19 en la Nueva Versión Internacional. Tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Aquí vemos la fidelidad de Dios manifestada, representada, puesta de presente, tanto en la nube como en la columna de fuego. ¿Por qué? Porque recordemos que el peregrinaje de Israel en el desierto fue largo, estaba programado para 40 días y duró 40 años. Durante esos 40 años el Señor dio testimonio de que Israel era un pueblo terco, cabeza dura, contradictorio y rebelde. Sin embargo, el Señor no dejó a su pueblo en el desierto a la deriva. La nube de la gloria de Dios y la columna de fuego allí estuvieron. Como le digo, pese a que al Señor le provocaba destruir a esa generación y levantar otra de más gente más obediente, más entendida, más sumisa, con todo el disgusto, ahí estuvo la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor es un Dios fiel. Ahora bien, mire algo que tremendo. La nube es una representación de Cristo. La nube de la gloria es una personificación, eso es una cristofanía, es una revelación de Jesucristo. Dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 17 versos 4 al 5 en la traducción en lenguaje actual. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Entonces les decía que desde la nube se revela a la persona de Jesucristo. ¿Qué revela de Jesucristo? Que Jesús de Nazaret, que Jesucristo es el Hijo de Dios, en quien Dios nuestro Padre Celestial tiene agrado, tiene contentamiento y tiene complacencia. Perfectamente podemos decir que Cristo se reveló a través de la nube y a través de la columna de fuego para el pueblo de Israel. Cristo estaba ahí, acompañándolos. Y eso es lo que dicen en el verso de primero de Corintios capítulo 10. Dice, mire, fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Podemos decir que la nube de la gloria era Cristo, la columna de fuego era Cristo, el maná era Cristo, el agua de la peña de Oreb era Cristo. Cristo es la provisión para su pueblo, la provisión espiritual, la provisión natural, la provisión de protección, la provisión de orientación, la provisión de acompañamiento. Mire, y para nosotros es muy fácil entender esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace las veces de la columna de nube y de la columna de fuego, y el Espíritu Santo hace las veces del agua de la roca, y el Espíritu Santo hace las veces del maná que nos alimenta. ¿Listo? Porque de lo contrario Dios no sería tan justo, porque trataría a su pueblo Israel en su peregrinaje con mucha
con muchísimo cuidado, proveyéndole la columna de nube, la columna de fuego, el agua, el maná, en fin. Y a la iglesia no le proveería nada, pero no es así. Tanto el pueblo de Israel como la iglesia tenemos toda la provisión y el cuidado de Dios para nuestro peregrinaje. Lo importante es reconocerlo, lo importante es agradecerlo y lo importante es que nosotros lo aprovechemos en nuestro peregrinaje. Hay que reconocer la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo de Dios es el Paracletos, el que es enviado para ayudarnos. ¿Listo? Por eso el Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador. Entonces esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y eso es para todos. Nadie, por decir algo, Pedrito Pérez de la iglesia Genezaret no puede decir que el Espíritu Santo no está en la iglesia. Está para Pedrito Pérez, como para Juanito Gómez, como para todos. ¿Listo? Todos. ¿Por qué? Porque Dios es así, es fiel y es misericordioso. Ya depende de cada uno reconocerlo, agradecerlo, usar esa posición privilegiada en beneficio personal y de la comunidad de creyentes. Te damos gracias, Señor Jesús. Yo estoy bendiciendo los tributos de tus hijos y de tus hijas. Te pido que les bendigas, que les multipliques, que les prosperes a cada uno rica y abundantemente. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, que es espíritu y que es vida, nos alimenta, nos sustenta, Señor. En tu palabra estás tú, Señor. Así como en la nube estabas tú, así como en la columna de fuego estabas tú, así como en el agua de la roca estabas tú, Señor. Y en el maná estabas tú. Es necesario que nosotros creamos, que recibamos con mansedumbre esta palabra y que nos acerquemos a beber de ti, que nos acerquemos a comer de tu palabra, a estar bajo la sombra que nos da la nube de tu gloria, Señor. Yo te doy gracias por tu pueblo amado, gracias por tus hijos, ayúdales, susténtales, Señor, guárdales, protégeles en todo momento. Oro por las familias de la iglesia, que todas estén bajo la nube de tu gloria, que tú estés alrededor de la iglesia como una columna de fuego en la noche, Señor, que siempre esté fluyendo el agua del Espíritu, el pan de la palabra de Dios, Señor, para tu pueblo amado. De igual manera oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, sus hijos, todo este ministerio apostólico, la vida de los pastores de la iglesia Cristiana Salén es puesta delante de ti, de todo el liderazgo. Ayúdales, por favor, ayúdales a cada uno en especial, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por tu pueblo amado Israel. Te pedimos, Señor, que así como tú guardaste, así como dice la Escritura, que tan pronto inició Israel su peregrinaje, el ángel de Jehová se puso en la retaguardia para defender a su pueblo, a tu pueblo, Señor, que asimismo el ángel de Jehová acampe alrededor de tu pueblo amado y lo defienda de todos sus enemigos, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que tu pueblo Israel es intocable, Señor, intocable. Se meten con la niña de los ojos de Dios. El pueblo de Israel es intocable, está por fuera de la voluntad de los seres humanos, por fuera de la voluntad y del dominio de principados, potestades, de gobernadores de las tinieblas de este siglo, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Israel es la niña de tus ojos que tú guardas, cuidas y proteges, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Amén.